Buenos días, mi nombre es Juliana Praes y les vamos a hablar sobre el plan de manejo integrado de plagas y enfermedades de la broca en el cultivo del café. La broca del café, Hippopotamus hampi, es el insecto o plaga que más daño causa a los cultivos de café, no solo en Colombia, sino en todos los países productores, causando pérdidas cuantiosas a los cultivadores, debido a que es una plaga introducida en Colombia sin enemigos naturales. Pero para combatir, existe el manejo integrado de plagas y enfermedades. Es una estrategia que utiliza diferentes técnicas de control como genéticas, biológicas, culturales, de siembra y químicas, que se complementan entre sí para evitar o reducir el daño que ocasionan una o más plagas en un determinado cultivo. Alternativa genética. Comprende actividades como el desarrollo de variedades resistentes a insectos, mejoramientos genéticos de enemigos naturales y control genético autocida, que es el empleo de insectos estériles para combatir a su propia especie por reemplazo de poblaciones. A la fecha, no existen variedades resistentes a la broca y actualmente se están investigando una especie resistente llamada Coffea capacata. Sin embargo, el inconveniente que presenta esta especie es su baja calidad de taza. Pero hay varias características genéticas de cultivares de café que pueden ser aprovechados en el manejo integrado de plagas. Por ejemplo, plantas con mayor uniformidad de floración permitirían concentrar la cosecha e introducir un periodo más largo de descanso, lo que desfavorecería el desarrollo de la broca. Algunos cultivares de Coffea canephora muestran mayor susceptibilidad en pruebas de brocamiento en laboratorio y podrían ser integrados como plantas trampa. La especie Psilanthus bengalensis mostró resistencia absoluta en pruebas de brocamiento en laboratorio y la sustancia antagónica producida podría ser utilizada como insecticida botánico. La especie Coffea eugenoides podría ser utilizada para procesos de mejoramiento genético por retrocruzamiento para introducir el gen de resistencia de broca del café en variedades comerciales. Actualmente se están investigando también la alternativa de producir plantas transgénicas de café, introduciendo genes inhibidores de amilasas provenientes del frijol. Las amilasas son enzimas presentes en el tracto intestinal de la broca del café necesarias para el proceso de digestión del alimento. Buenos días, mi nombre es Yadira Pesillo. Otra de las alternativas es la alternativa biológica. Pues es necesario conocer la biología y los hábitos de la reproducción de la broca para poder determinar los momentos de mayor susceptibilidad de la plaga con respecto a las prácticas de control existentes, manteniendo pues la broca a un nivel de daño que no afecte al rendimiento ni la producción y en equilibrio pues con el medio ambiente. Actualmente se sabe que el uso de agentes de control biológicos integrados con la destrucción de frutos infestados, estrategia que se ha denominado manejo integrado de la broca, ofrece una importante reducción en los porcentajes de la infestación. Los hongos entomopatógenos, es decir, microorganismos que atacan insectos, juegan un rol muy importante dentro de la biodiversidad, pues a partir de ellos se obtienen productos biológicos llamados bioinsecticidas, que son utilizados para controlar insectos o plagas en los cultivos como es la broca. Entre los hongos entomopatógenos tenemos la Beauveria bassiana. El hongo entomopatógeno Beauveria bassiana, en el caso del ecosistema cafetero, juega un papel muy importante en contra de la broca. Este hongo puede atacar a la broca cuando está fuera del fruto o si no se encuentra a tanta profundidad en el fruto, ya que de otra forma es casi invulnerable al patógeno. Si la broca se contamina con este hongo, muere después de 3 a 6 días. En condiciones de humedad saturada dura de 9 días si las condiciones de la humedad relativa son del 70 al 80%. Es importante destacar que si la humedad es excesiva, la viabilidad del hongo baja. Por otra parte, los nemátodos entomopatógenos pertenecientes a los géneros Heterorhabditis han mostrado poseer también potenciales para el manejo de la broca del café. También tenemos como la Bacteriopora poinar nativa de Cuba, los nemátodos entomopatógenos representantes de la cepa
HC1, los insectos parasitoides de la broca como la avispa de Uganda. Por esta razón, opciones como el control biológico deben ser consideradas como una opción importante en el manejo de esta plaga. Otra alternativa es la cultural. Consiste en la manipulación del ambiente para hacerlo menos favorable a las poblaciones de insectos. Se obtiene mediante la implementación de diferentes prácticas agronómicas preventivas por parte de los agricultores. Sirven para reducir la probabilidad de que los insectos se reproduzcan. Algunas de estas actividades que se desarrollan son la distancia de siembras adecuadas para permitir una buena recolección y aspersión de insecticidas químicos o biológicos. También la renovación de los cafetales evitando la dispersión de la broca y así mantener árboles sanos y a su vez cortar el ciclo de la broca. El manejo también integrado de arbences para aumentar la presencia de fauna y controlar naturalmente las plagas. También el repasío de los cafetales para evitar la reproducción de la broca y posterior dispersión a frutos de cosechas. También la poda de los cafetales, la regulación de la sombra, pues esto constituye al 80% del éxito en el control de la broca. Dicho control está encaminado a minimizar la disponibilidad del alimento y refugio de la plaga y modificar las condiciones favorables para la reproducción de la broca. Alternativas de siembra. Procurar sembrar los cafetos a las distancias recomendadas que están entre 2 metros entre hileras y 1.25 entre las plantas. La sobrepoblación de las plantas crea en la tierra el ambiente perfecto para que la broca se desarrolle y multiplique bajo los cafetos. Una plantación sembrada a la distancia correcta y manejada según los criterios de cultivos establecidos producirá la misma cantidad de café, pero con una mejor calidad que una plantación sobrepoblada. La sobrepoblación aumenta la sombra, humedad y calor en el suelo, atrayendo a la broca y dándole el ambiente que ella necesita para multiplicarse y crecer. Aspectos que debemos tener en cuenta considerando una oferta ambiental óptima para el cultivo se debe definir en época de siembra. Para ello hay que tener en cuenta las condiciones climáticas de nuestra región, ya que estas determinan la dinámica del crecimiento y desarrollo de la planta del café. La siembra debe coincidir con periodos de lluvia. En caso de presentarse en época de verano, se recomienda regar los almacigos antes de llevarlos al sitio definitivo. Tener en cuenta tamaño de árboles, deben ser llevados al campo antes de que el nabo llegue al fondo de la bolsa con el fin de evitar su malformación, lo cual incidirá en su nutrición posterior. También calidad de los árboles, se deben seleccionar los mejores por sanidad, vigor y buena formación. También el transporte cuidadoso, se debe evitar pérdidas y daños en los árboles por un inadecuado transporte de colinas al campo. Alternativas químicas. Primero debemos pensar en el manejo y uso responsable de plaguicidas, adecuada asesoría, conocer los productos plaguicidas que se van a utilizar en nuestro café. Cómo debe de hacer la aplicación de los productos químicos, identificar los equipos de aspersión, identificar las medidas de precaución para el manejo seguro de los químicos. No arriesgue la salud del trabajador y residentes de la finca.